Bueno, y debo decir con mucha alegría que estoy grabando en este momento el episodio 100 de esta serie A la luz de su palabra. Y les confieso que días antes de hacer esta grabación, la estoy haciendo hoy miércoles, el mismo día que va a salir por el grupo de WhatsApp y luego pues será publicada en el canal de YouTube. Había pensado en hacer una transmisión en vivo por la cuenta de Instagram, porque me parecía que hablar de 100 episodios es algo bien significativo. Pero después dije, no, lo voy a hacer como un episodio más, porque para llegar a 100 episodios todos los anteriores fueron muy importantes. No hay un episodio especial que esté por encima de otro cuando se trata de la palabra de Dios, porque cada capítulo, cada libro, sin duda es importante. Diferente sería cuando hemos transmitido, hemos hecho una transmisión en vivo para hacer una adoración eucarística virtual o para un tema que queramos hacer en particular. Siempre hay proyectos pendientes por realizar, pero sí le doy este episodio 100 a Dios con mucha alegría y con el deseo de, bueno, poder cumplir la meta, que es llegar hasta el libro de los Salmos. No sé si serán 200, 300 episodios, pero llegar al libro de los Salmos, y ya cuando termine con el último libro que está antes de los Salmos, pues daré por concluida esta serie que se llama La luz de su palabra. Si Dios me permite, pues me da vida, salud para poder hacerlo. Estaríamos hablando del libro de Sirácides. Es el libro que estaría en mi Biblia latinoamericana culminando esta serie. Pero bueno, falta todavía camino por recorrer para llegar allí. Y seguimos con Jeremías. Jeremías es un libro extenso, vamos a estar unos cuantos episodios con él. Jeremías fácilmente pues supera los 50 capítulos, vamos 52 para ser exacto, y vamos por el 29. Hoy vamos a abordar el episodio 29. Obviamente no vamos capítulo a capítulo, vamos haciendo saltos. Yo de verdad no tengo así un protocolo, abro la Biblia, voy buscando, y donde siento así como que de esto me gustaría hablar, pues se va haciendo la serie y se hace luego el enlace con una lectura del Nuevo Testamento. Es posible que estas lecturas del Nuevo Testamento se hayan repetido en episodios anteriores, porque siempre lo digo, el punto de partida es el Antiguo Testamento. Esta lectura de hoy me parece muy importante porque, a pesar de que Jeremías se le conoce, como ya lo he dicho en otras oportunidades, como el profeta de los lamentos o de las lamentaciones, fue el profeta que le tocó predecir y vivir los dos destierros que tuvo el pueblo de Judá, ya previo al destierro del reino del norte de Israel. Pareciera que todo lo que había en torno a él era catástrofe, era dolor, oye, esa persona que a veces la llamamos coloquialmente como nube negra. O sea que, oye, por donde tú pasas, lo que traes es desesperanza, es desconsuelo, es soledad. Y eso no le agradaba a Jeremías. Ojo, Jeremías en un momento se lo reclama a Dios, y yo creo que lo llegué a comentar en un episodio anterior. Él hasta maldice el día en que él nació, porque sin duda era visto, o sea, hasta lo quisieron matar, porque de verdad que era un hombre muy trágico en las profecías. Fue un instrumento de Dios, un gran profeta, pero para advertir que la copa, citando a, no sé si fue en Fátima, pero una aparición de María que hablaba de la copa, que la copa de su hijo, de Dios, ya se estaba rebosando. Y cuando la copa se rebosa, pues vienen, ¿no?, generalmente algunas calamidades. Pero dentro de todo ese preámbulo que acabo de decir, hay una carta que Jeremías dirige a los desterrados. Y si él la dirige, posiblemente lo hizo desde Jerusalén, donde él se queda. Jeremías nunca llegó a ir a Babilonia, esto es importante decirlo, a diferencia de Daniel, el profeta Daniel, que sí llega a ser el profeta tuvo un cargo importante, muy similar a lo que fue José para los egipcios, el hijo de Jacob. Era como la mano derecha del rey, o era un hombre que por lo menos estaba con buena estima, porque explicaba los sueños, se manejaba mucho este concepto. Pero a Jeremías siempre le tocó ser de Jerusalén, entonces desde aquí él proyecta y manda un mensaje a los suyos. Y ese mensaje lo vamos a leer a partir del versículo 5, que dice lo siguiente: Así habla Yahvé, Dios de Israel, a todos los judíos que ha desterrado de Jerusalén
o que han sido desterrados de Jerusalén hasta Babilonia. Yo aquí me detengo para un poquito pensar en todos los migrantes del mundo, especialmente los venezolanos, que son coterráneos míos, pero todos los migrantes del mundo. Hay personas que han migrado buscando mejoras económicas, hay otros que lo hicieron por moda, hay otros que lo hicieron por probar, y hay otros que lo hicieron de verdad porque estaban siendo perseguidos, porque sus vidas estaban en peligro. Inclusive los que se han ido por esas vías tan peligrosas como la frontera que hay entre Colombia y Panamá, si no me equivoco, que se llama la selva de Darién, que los relatos de ahí son espantosos. Entonces pienso en ellos y pienso en también los países que viven todavía sistemas políticos, sociales, económicos de mucha opresión, de mucha adversidad. En nuestra región, pues por citar algunos, está Cuba, está lo que más recientemente, pero sigue siendo vigente, Nicaragua, la misma Venezuela, que ya tiene más de 20 años, 23 años para ser más preciso, con un sistema político que ha tenido sus bemoles, pero que siguen siendo los mismos actores y que sin duda pues transformó, aunque el venezolano, la verdad que tiene una identidad muy bonita, no lo digo porque yo solamente sea venezolano, pero el venezolano tiene una identidad muy bonita, que también hemos sido una sociedad que nos han educado mucho en la cultura de la corrupción, del facilismo, y eso se acentuó, se agravó con un sistema político como el que tenemos actualmente, que insisto, ya tiene más de 23 años. Yo recuerdo cuando esto ya tenía 10 años, 15 años, que todo el mundo decía que esto no podía ser, que esto iba a acabarse, que esto iba a cambiar. Bueno, Cuba tiene más de 60 años. A Cuba se murió Fidel Castro, Raúl dejó de gobernar y sigue el sistema allí. Irán, otros países. O sea, hay países que no es que la cultura de Occidente y el exceso de capital sea la cura de todos los males del mundo, porque no lo es. Pero sin duda también ha habido pueblos que sufren. Al final un poquito enfocarnos en el sufrimiento de los pueblos. Y a todo esto uno pudiera preguntarse de verdad, ¿dónde está Dios? Yo pienso, ahorita me viene a la mente mi abuelo. Mi abuelo en una buena parte de su vida fue, bueno, cuando Venezuela era un sistema político bipartidista, ADECO-PEI, mi abuelo fue muy ADECO, él era muy pro ADECO en los tiempos, así como mi tío era copellano, y eso no era mal de morirse, eran los sistemas políticos de la época. Pero lo que sin duda hay que reconocerles a estos partidos era que empezaron a construir algo que en Venezuela era totalmente ajeno y que se empezó a vivir desde el año 1958, que fue la era democrática con sus imperfecciones, el pacto de punto fijo, muchas cosas que salieron allí, pero sin duda Venezuela vivió y fue modelo de crecimiento, de desarrollo y de democracia para la región en general. Eso no se puede pasar por alto. Y qué triste de repente cuando mi abuelo o un Arturo Uslar Pietri o tantas personas que apostaron tanto, a un mismo Rafael Caldera, con todo lo que quieran decir de él, que por culpa de que él liberó, bueno, si no lo hubiese liberado él, lo hubiese liberado otro, los culpables somos los mismos venezolanos, que en cierta forma no apostaron, no exigieron, no elevaron un poquito más la vara profesional a un cargo tan importante como la presidencia, y nos quedamos mucho con la demagogia y con el discurso. Pero qué triste que estas personas murieron con un país que iba en franco deterioro y no en la prosperidad que se esperaría. Y siempre lo digo también, yo tengo 40 años, réstenle 23 años y se van a dar cuenta que, bueno, yo desde los desde los 17 años aproximadamente, sí, que yo me estaba graduando de bachiller, pues toda mi juventud, toda mi década de los 20, toda mi década de los 30 fue bajo una situación muy adversa desde el punto de vista político. Entonces ya uno, cuando te dicen que esto va a cambiar, ya uno no lo cree. De hecho, uno le ha perdido mucho la fe a la política, al político, lo digo honestamente desde mi corazón. Y ya uno no cree en esos cambios. O sea, es como que al final aquel pensamiento que decía Bolívar, que la gente que se acostumbra a la tiranía, pues al final se acostumbra, el gobernante que dura mucho tiempo gobernando, se acostumbra a mandar y la gente a ser mandada. Algo así dice el pensamiento, aunque lo manden. Bueno, en todo ese contexto, hago esa introducción a la idea que quiero decir, porque estamos hablando de un pueblo que está recientemente desterrado y ya es un pueblo que va a crear raíces en otros sitios, que muchos de ellos no van a volver, como nos pasa en Venezuela. Muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros hijos
parientes, primos que se fueron, sabemos que no van a volver porque ya crearon raíces, porque ya se estabilizaron y ya tienen familia, y muchos de sus hijos que debieron ser venezolanos ya no lo son, que debieron hablar nuestro idioma, nuestro más que idioma, todos hablamos el mismo idioma, el castellano, el español, pero hablar venezolano, bueno, ya uno a veces escucha a uno que otro por ahí con un acentico propio de la región donde está, y se pierde en la riqueza de haber crecido en su país. Y no lo digo como un reproche, es que es una realidad, y yo no conozco el por qué mucha gente se fue. Seguramente son razones muy válidas, pero eso genera en cierta forma una ansiedad, un dolor. Y bueno, sigue Jeremías diciendo lo que dice el Señor. Fíjense lo que dice el Señor a los que se van. Le dice: edifiquen casas y habítenlas, planten árboles y coman sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos y a sus hijas para que se multipliquen y no disminuyan. Preocúpense por la prosperidad del país donde les he desterrado, y rueguen por él a Yahvé, porque la prosperidad de ese país será la de ustedes. Esto me parece muy bonito. Primero, todavía no termino, pero siempre se dice que siempre donde va un venezolano o una persona que deje su país, va una representación, una pequeña embajada de ese país. Y la forma en que los judíos aprendieron a conservar su identidad era reproduciéndose entre ellos, multiplicándose entre ellos, manteniendo educativamente la tradición de fe de padres a hijos, y haciéndose unidos. Y eso uno lo ve hoy en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, donde hay grupos de venezolanos, donde un venezolano se presenta. Eso lo dicen muchos artistas. En Australia, y allá le llegan 100 venezolanos ahí, casi todos son venezolanos, al concierto que él va a dar. Y eso es bonito, eso crea esa pequeña Venezuela fuera, o ese pequeño país fuera. Entonces, qué bonito cuando Dios le dice al migrante: a donde vayas, pórtate bien, ayuda a la prosperidad de ese país, ayúdalo a crecer, multiplícate, socializa, siembra, cuida, porque la prosperidad de ese país será la tuya. O sea, eso me parece a mí fundamental. Y es un poquito ver también aquel pasaje de que Lot salía de Sodoma y Gomorra, y el ángel le dice: no miren para atrás. La mujer de Lot, dice la historia, miró para atrás y se convirtió en una piedra de sal. Pero lo importante es que si te fuiste, bendice el lugar que dejas, bendice el lugar que llegas, pero no te quedes con el anhelo mirando hacia atrás, hacia adelante, a seguir, porque al final es el mismo sol, es el mismo cielo, y es el mismo Dios el que nos abraza, especialmente desde la Eucaristía. Dice el profeta: pues así habla Yahvé, cuando se cumplan los 70 años, aquí viene un punto importante que quería hablar. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a su país. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes, les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza, palabra de Yahvé. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé, y cuando me busquen me encontrarán, siempre que me imploren con todo el corazón. Entonces haré que me encuentren, volverán a sus desterrados, que yo reuniré de todos los países y de todos los lugares a donde los expulsé, y luego los haré volver de donde fueron desterrados, palabra de Yahvé. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque efectivamente hay algo que Dios conoce que nosotros no tenemos por qué conocer, y es que Dios sí conoce el final de las historias. O sea, Dios sí sabe, y lo digo así con mucho respeto, pero con mucha frontalidad. Dios sí sabe cuándo el sistema político venezolano va a cambiar. Dios sí sabe cuándo Cuba va a tener otro sistema político, cuándo Estados Unidos también, cuándo China, cuándo Irán, cuándo las realidades del mundo van a cambiar. Porque además la historia nos dice que los imperios cambian. Es verdad que hoy tenemos imperios interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos sin duda ha sido por prácticamente todo el mediados del siglo XX, después de la Gran Depresión hasta nuestros días, es un país que como potencia quizás ya se está acercando a los 100 años, como una potencia absoluta, una moneda dura. Pero eso no siempre va a ser así.
porque el mundo tiene dinámicas distintas, la globalización, la apertura del conocimiento, la democratización, prácticamente gratuidad de acceder a las informaciones por cualquier vía, donde cada vez las patentes no tienen más sentido. Un artista hace una canción y se la canta a todo el mundo, entonces el artista gana más por presentación y por likes o por reproducciones. Hasta la dinámica de eso ha cambiado, ya no se habla de discos, ya no se, sino conciertos y reproducciones, y ya no pues, se preocupan en hacer canciones que duren para siempre, sino una canción que salga un viernes y ya para el lunes está vencida, exagerando un poco, pero es un poquito la dinámica vertiginosa que lleva el mundo. Entonces Dios conoce el final de las historias, y eso quiere decir que nosotros posiblemente en Venezuela, y eso me da paz, no es que me sienta conformista, no es que uno no deje de trabajar, más que luchar, de trabajar por hacer las cosas bien en su país, para que la gente cuando se encuentre contigo docente, contigo trabajador administrativo, trabajador obrero o de ambiente, contigo comerciante, encuentren todavía destellos de honestidad, de respeto, y eso es una forma de construir un mejor país, es una forma de mantener una buena identidad. Entonces uno va creciendo y uno sabe que posiblemente a nosotros nos tocará 20, 30, capaz yo muera y nunca vea una Venezuela distinta, pero Venezuela sí va a ser distinta. Para bien o para mal no lo sé, pero distinta va a ser. Si nos acogemos a Dios, Dios promete cosas buenas. Dios promete, yo diría que el destierro es lo mismo que la esclavitud. Dios promete que las cadenas de la esclavitud serán rotas. Dios promete que los presos en sus propios países, aunque salgan a las calles, pero que estén presos económicamente, súper limitados, van a ser liberados. Dios eso lo promete. Ahora, que nos lo prometa a nosotros como generación, capaz no, capaz le va a tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero eso va a venir. ¿De dónde estará todo lo importante de esto? Que cuando pasen 100, 200 años, por decir una cifra, y todavía la gente hable de Jesucristo, y todavía la gente hable de lo bonito que es el venezolano, de lo bello que son sus paisajes, del calor humano que tenemos en este país, por poner el ejemplo de Venezuela, lo aplico para cualquier nación. Eso se deberá a esta generación presente que en la adversidad supo sostener esa identidad. Entonces ya no vivamos tan amargados por quienes nos gobiernan o por quienes nos dejan de gobernar o por lo que dijo el ministro o lo que dijo el presidente o lo que dijo la otra o el otro. Yo he saneado inclusive mis pasiones políticas. Yo escucho noticias, lo básico, lo fundamental. Me quedo con unos noticieros en las mañanas, que además te leen titulares, las cosas que están pasando en el mundo. Pero esos análisis políticos, eso que viene el cambio, ahorita que vamos a un año electoral el próximo año, todas las promesas, todo eso lo dejo en las manos de Dios. Yo haré mi parte. Y como siempre lo digo, esto no es un buen consejo, pero lo digo transparentemente. Yo no voto porque hay que votar en contra de alguien. No, de eso ya me cansé. A mí un candidato me tiene que convencer y cada quien tiene que tener sus innegociables. Y en un sistema político está la opción de votar por uno, por otro o no votar. Y eso no es un delito. Y el que no vota no es porque sea antidemocrático, sino porque yo pongo un ejemplo que además lo viví para unas elecciones de Asamblea Nacional, no fue de las últimas sino de las anteriores. Había un candidato que metía un partido de oposición que estaba muy a favor del aborto, del matrimonio homosexual, y la gente me decía en su momento que eso no era relevante, que lo importante era evitar que esta gente agarrara el poder. Y yo le dije, no, si yo le doy mi voto a una persona que transgrede mis valores humanos, yo no puedo hacerme cómplice de eso por votar en contra de algo. Entonces, a mí los candidatos, yo creo que es una exigencia que deberíamos hacer todos los venezolanos y todo el mundo en sus países, es exigir que se cumplan y que nuestros innegociables se respeten. Y lo que sí creo yo, tampoco voy a desviar mucho hasta el tema político, pues lo que sí creo yo es que todos los candidatos deberían tener un mínimo de participación. Y si un candidato no alcanza, o unas elecciones no alcanzan más del 60% de participación, más de un 70% de participación, deberían ser nulas esas elecciones, y todos los candidatos que están ahí deberían ser removidos por otros, porque ninguno representa al país, y que venga gente nueva. Eso le daría voto a la abstención. Eso le diría, usted no me representa, y evitaríamos que una persona con 3 millones de votos gobierne por 23 años.
Ese tipo de cosas son también dignas de analizar, porque al final quien nos debe gobernar a nosotros siempre es el amor, la voluntad y el amor que Dios expresa en nuestras vidas, el Dios verdadero. Es por eso que el Apocalipsis tiene un texto muy bonito que es el último capítulo, es el penúltimo del Apocalipsis, que es el capítulo 21, que dice cielo nuevo y tierra nueva. Estoy seguro que este ya lo llegué a usar en una oportunidad, pero lo voy a recordar. Esta es la promesa del Dios de la esperanza, el Dios de los finales felices. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo junto a Dios, engalanado como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Ese es el Dios de la esperanza. Ese es el Dios que nos promete vida eterna. Esta vida es transitoria, nos tocó vivir la época del destierro, nos tocó vivir la época de la esclavitud, nos tocó vivir la época de la pobreza, nos tocó vivir la época de la enfermedad, de la adversidad. Bendito sea Dios. Pero lo que sí tenemos garantizado es este cielo nuevo y esta tierra nueva. En la nueva Jerusalén, en el cielo con Él y en lo que será la nueva creación, donde todos seremos resucitados en nuestros cuerpos glorificados, siempre con la bandera de la fe y con la bandera de decir, sin miedo y sin ambigüedad y sin relativismo y sin sincretismo religioso, siempre diciendo: bendito y alabado sea Dios Padre y Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, y la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo Consolador y Santificador, el Señor de la vida. Que la Santísima Trinidad nos ilumine y nos guíe siempre. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.